Y alrededor del 80% de la población sufre de problemas en la columna vertebral. Las causas de esos dolores pueden ir desde una hernia hasta un desgaste. Una de las soluciones para aliviar estos padecimientos es la cirugía mínima invasiva, que le permite al paciente recuperarse rápido sin tantos efectos secundarios. ¿En qué consiste este tipo de procedimientos y quiénes son estos candidatos para una operación como esta? Hoy el neurocirujano Edgar Jiménez nos acompaña para hablar sobre este tema. Doctor, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Doctor, ¿cuáles son los principales problemas que provocan estas molestias en la columna? Como hablamos, el 80% o más incluso vamos a tener algún problema de columna. Algunas veces van a ser algo mínimo, como un dolor de espalda pasajero, una contractura, y en algunos casos va a ser de ya algún problema un poco más serio a nivel de nuestros discos, nuestras articulaciones que componen nuestra columna. Esto va a hacer que progresivamente nuestra calidad de vida se pueda ir distorsionando hasta que puede ser que sea necesario realizar una cirugía. La cirugía está reservada para cierto tipo de pacientes, no es que venga a resolver todos los problemas de dolores de espalda, sino que son alternativas cuando está muy bien indicada. ¿Y qué es lo que causa este tipo de problemas en la columna? Principalmente lo que más se deteriora son los discos. ¿Por qué? Porque son componentes más blandos, tienen ligamentos a su alrededor y con los años la movilidad continua de nuestra columna hace que suframos lo que la gente conoce como el desgaste. Ese desgaste hace que los discos poco a poco sufran rupturas, van disminuyendo su tamaño y aprietan la salida de los nervios. Entonces eso provoca dolor. Algunos trabajos como de cargar mucho peso. Entre más usemos el disco, es como cualquier cosa, se va a desgastar más rápido. Por supuesto, hay genética. Hay gente que trabaja todo en su vida y alza los pesos que sea y nunca tiene un dolor. Hay otras personas que genéticamente están predispuestas a tener un desgaste más rápido, a veces en edad más temprana. Si usamos malas técnicas para levantar pesos, cargas. Para agacharnos. Si nos abusamos en los pesos en un gimnasio que no son para nosotros, entonces todo eso nos va desgastando. También en ejercicios de altísimo impacto que no se alternan con otros ejercicios, también puede llevarnos a desgastes importantes de nuestra columna. Ahora que usted menciona en gimnasios, doctor, hay personas que utilizan un cinturón grande. ¿Eso puede ayudar también? Eso, digamos, lo ideal es que se utilicen pesos más adecuados. Si ya tenemos que utilizar una faja de estas, ya hay gente que trabaja para esculpir el físico y todo esto, ¿verdad? Que ya es un nivel un poco diferente y uno está dispuesto a ciertos sacrificios. Pero para el acondicionamiento que nosotros recomendamos, que es un acondicionamiento, digamos, saludable, ese tipo de acondicionamiento no necesita una faja. Ya las fajas son para pesos muy altos, donde ya se busca un objetivo diferente y ya es más para profesionales. ¿Cuáles serían los síntomas que pueden alertar a una persona de que está teniendo problemas en su columna? Lo más frecuente es el dolor persistente. O sea, tenemos un dolor que no es eso, que tuve una contractura o me levanté hoy con un poquito de dolor de espalda, pero caminé un rato y se me quitó. O me tomé un acetaminofén y se me quitó. Si ya ese dolor se nos hace persistente, pasan los días y además es increciendo, o sea que cada día está peor y peor el dolor, ya si además asociamos hormigueos en brazos o piernas, y ya empieza, digamos, a alterar nuestra calidad de vida, ya tenemos que pensar en que está sucediendo algo más. Y ahí inmediatamente visitar al médico. Ahí siempre, sí, ya usualmente visitan a su médico de cabecera, ya sea el médico general o el médico de la familia. Ellos ven que el problema no es algo simple y que no resolvió con antiinflamatorios y algún tipo de terapia, y ya en ese momento nos lo envían a nosotros como especialistas de columna. Doctor, al inicio de la entrevista mencionamos la cirugía mínimamente invasiva. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Con el paso de los años, la cirugía de columna ha tenido muchos avances y ese avance principalmente ha sido hacia reducir la invasión al cuerpo, ¿verdad? Vemos en la fotografía cómo hay dos cuerpos, dos discos ahí que fueron sustituidos por implantes. Estos dos implantes se colocaron en una herida de aproximadamente 1 pulgada, pulgada y media aproximadamente. O sea, si esta cirugía se hubiera realizado probablemente hace 20 años, se hubiera hecho un abordaje gigantesco con una recuperación muy dolorosa. Ya este tipo de cirugía pasó a hacer una cirugía de menor tiempo, vemos heridas más pequeñas para hacer este tipo de cirugía y el paciente al día siguiente lo levantamos, se pone a caminar y se reincorpora muchísimo más rápido en su vida diaria, ¿verdad? También hay que tener claro que la cirugía mínimamente invasiva
o sea, se ha ido bajando el tamaño de las heridas, son más pequeñas, la invasión y la movilización de tejidos para la cirugía es mucho más pequeña para colocar, digamos, una instrumentación como la de este tipo que estamos viendo en pantalla. Esta otra es una sustitución de un disco a nivel cervical, que igual es una herida de aproximadamente 1 pulgada o menos inclusive para poder hacer este reemplazo de disco. Eso nos ayuda a que el paciente se recupere muchísimo más rápido. Aquí vemos una imagen donde vemos diferentes abordajes. O sea, nosotros podemos llegar a un disco por la parte de adelante, por el lado, por nuestro costado o por la parte posterior. Cada uno de estos abordajes tiene que ser muy seleccionado del paciente para ofrecerle este tipo de cirugía. La mínima invasión como tal ha venido afinándose a través de los años. En nuestro caso tenemos ya más de 6, 7 años de practicarla. En esta otra imagen vemos cómo se quita una hernia de disco con un sistema tubular. Ese tubito que ven es un tubito de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, que hace que podamos ingresar a quitar una hernia de disco con mínima movilización de tejidos, una herida mínima y una recuperación del paciente muchísimo más rápido que lo que se hacía hace muchos años. Esto lo hemos venido haciendo, como les decía, ya hace 6, 7 años, donde hemos ido afinando estas técnicas, los equipos que tenemos y los resultados con nuestros pacientes, a los cuales les ofrecemos este tipo de cirugía cuando está indicada, por supuesto. Exacto. La cirugía siempre va a ser la última alternativa. Y si está indicada, uno trata de que se pueda hacer con mínima invasión para que la recuperación del paciente sea más rápida. Doctor, entonces existen varios tipos de cirugía mínimamente invasiva. Sí, depende por dónde vamos a acceder al paciente. Si decidimos que vamos a hacer un reemplazo de un disco vía anterior, entonces una incisión debajo del ombligo o dependiendo de la zona de donde esté ese disco que vamos a reemplazar, se hace una herida de aproximadamente 1 pulgada, pulgada y media y se puede reemplazar. Hay algunos pacientes con algunas deformidades que se colocan cajas pero ya de forma lateral, no anterior. Y otros que lo hacemos por la espalda propiamente. Esa elección va a depender mucho de los estudios de resonancia magnética, de las radiografías que hagamos, tomografía y finalmente, bueno, ya el paciente con la edad, comorbilidades, el tipo de lesión, para que le digamos al paciente esta es su mejor vía de efectuar una cirugía. Y por supuesto, siempre vamos a optar por hacerla mínimamente invasiva en la medida de lo posible para que la recuperación sea muchísimo más rápida. ¿Quiénes aplican, doctor, para esta cirugía? Realmente puede aplicar cualquiera, o sea, no hay un límite de edad ni una enfermedad muy particular. Pueden aplicar cualquiera mientras que la tenga indicada. Hay muchos pacientes que nos llegan y que es que yo quiero una cirugía mínimamente invasiva, pero lo valoramos y realmente no necesita una cirugía. Entonces optamos por fisioterapia, descompresión espinal en cama de tracción, algún bloqueo colocando medicamentos dentro del disco que desinflama el disco y el paciente mejora sin necesidad de cirugía. Y ya como opción alternativa, si es muy necesaria, vamos a la cirugía. Sí, hay cirugías que son más abiertas, otras menos invasivas como esta. Y si es posible... La convencional, digamos. Sí, porque a veces, dependiendo, digamos, si estamos hablando de un tumor, bueno, hace poco quitamos un tumor como de 20 centímetros por una herida de aproximadamente 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Eso tiene que prestarse el tipo de lesión. En este caso era una lesión benigna que se podía quitar con esas características. Hay algunas lesiones que no son tan benignas, que hay que ser más radical. Entonces, a veces la cirugía mínimamente invasiva no está indicada y es peligrosa. Usualmente la guardamos para problemas degenerativos. Reemplazar un disco, hacer una instrumentación, hacer alguna estabilización de la columna. Nos permite ahora por pequeñas incisiones colocar tornillos, colocar los injertos, colocar los implantes y con eso el paciente va a tener menos sangrado, menos movilización de sus tejidos desde la piel hasta el lugar donde vamos a llegar y eso permite que el manejo del dolor sea mucho mejor y también que el paciente se incorpore más rápido a su trabajo y a su vida normal. Esos beneficios que usted nos habla de la cirugía mínimamente invasiva, doctor, como una recuperación más pronta, ¿cuáles otros son los principales beneficios de esta cirugía? El beneficio como tal es que el paciente tenga menos dolor. Okay. Por supuesto, no es que va a tener 0 dolor, va a haber menos molestias, pero si uno llega y va a reemplazar un disco y moviliza muchos tejidos, movilizamos músculos o rompemos músculos, esa recuperación va a ser muy lenta. La mínima invasión nos permite que con separadores especiales el músculo simplemente se separa. Al separarlo nosotros accedemos por espacios a veces de 1 centímetro, centímetro y medio y eso hace que cuando salimos en esa invasión, en esa cirugía, los daños a tejidos alrededor del área quirúrgica sean mínimos.
Eso hace que la cicatrización, recuperación y todo esto sea mucho más rápido. ¿Cómo se debe preparar, doctor, la persona para antes de esta cirugía? Lo principal es que tenga un buen diagnóstico, o sea, que tengamos muy claro que el paciente necesita la cirugía. Una vez que ya eso se estableció claramente, la preparación es mínima, o sea, tenemos unas horas de ayuno, hay que hacer unos exámenes de sangre, de coagulación. Si la paciente es mayor de 40 años o si tiene problemas como hipertensión arterial, diabetes, la ve un médico internista, parte de nuestro equipo, y nos hace una valoración para saber que no haya mayor riesgo. Pero en realidad la preparación no lleva gran cosa. ¿Le tienen algunas consultas, doctor? ¿Le parece si las vamos contestando? Dice Roy García, buen día, tengo 56 años y padezco de espondiloartrosis, grado 2 en lumbares. ¿Qué tanto es recomendable la operación? Padezco mucho dolor en la espalda baja, además de desgastes cervicales. Sí, la espondiloartrosis es un diagnóstico que abarca muchas cosas. Puede ser que tenga osteofitos, que son como piquitos de hueso que se generan que pueden comprimir los nervios. Puede tener hernia, puede tener ligamentos que se han engrosado y nos comprimen los nervios. Ahí lo principal es valorarlo. Ahí, dependiendo este grado de espondiloartrosis y qué niveles abarque, ¿verdad? Porque tenemos muchos niveles a nivel de los discos lumbares. Tenemos 5 vértebras con discos que si el problema está solo en un disco, son varios, es diferente el manejo. Si él es candidato a una cirugía, puede ser que sea reemplazar un disco o hacer una instrumentación. Entonces, más bien, lo principal sería valorarlo. Exacto. Dice G. Chávez, a mi papá hace 1 año y 3 meses le hicieron una descompresión lumbar, que ahora nos explica también qué es. Y a veces le duele mucho la columna. Toma Deloneurobion cada 8 horas, pero él padece de hipertensión y epilepsia y no puede tomarlas muy seguido. ¿Qué le recomienda? La descompresión lumbar es cuando quitamos estructuras de la columna para hacer el espacio a los nervios. En ese caso, si la descompresión se hizo y al tiempo, a los meses, hubo otra zona de la columna que se cerró, puede volver a tener dolor. O que se haya generado algún grado de inestabilidad. Inestabilidad es que nuestras vértebras tienen que estar alineadas una sobre otra. Si por alguna razón esa vértebra se empieza a desalinear, produce dolor. Entonces, realmente no es usual que un paciente que se le hace una cirugía persista con mucho dolor. Tiene que sentir que hubo una mejoría en su calidad de vida. Entonces, si no hubo mejoría del todo, es mejor volverlo a estudiar y buscar si es que hay alguna cosa, alguna complicación o si hay algo que se agregó que no se ha visto hasta este momento. A veces nosotros, o me llegan pacientes que tienen una resonancia magnética de hace 5 años. Entonces, lo primero que uno hace es actualizar los estudios, porque tomar decisiones con estudios viejos no es lo más adecuado. Entonces, de un paciente así, hay que volverlo a estudiar. Hay que hacer resonancia, hay que hacer placas dinámicas y, por supuesto, valorarlo para poder tratar de corregir el problema. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar sobre cuánto dura este procedimiento. Ya venimos. Continuamos hablando sobre la cirugía mínimamente invasiva en la columna con el neurocirujano Edgar Jiménez. Doctor, ¿cuánto dura aproximadamente esta cirugía? ¿O depende de la gravedad de la persona? Va a depender un poco del tipo de cirugía que hagamos, ¿verdad? No hay solo una cirugía para todo el mundo. Si la cirugía abarca, entre más espacios en nuestra columna necesitemos, va a abarcar un poco más. Digamos, lo estándar de un paciente que tiene una lesión de un disco y ese disco hay que reemplazarlo, es 1 hora, hora y 15 aproximadamente. Ya hay cirugías, por supuesto, más grandes, que la mínima invasión no significa que no estoy operado, ¿verdad? Porque a veces la gente relaciona que el tamaño de la herida que me hicieron es la magnitud de la cirugía. Ya eso cambió en medicina. No, porque la gente contaba los puntos que tengo. De la cama de la par decía, si yo tengo 15 puntos y usted 5, mi cirugía fue más grande y más riesgosa. Eso ya pasó, ¿verdad? Completamente. Incluso podemos ver cirugías cardíacas que hacen reemplazos valvulares con una aguja, colocando catéteres. Entonces, así es igual en columna. En columna, a veces el tamaño de la herida no habla de la magnitud de esa cirugía. Entonces, a veces hacemos un reemplazo de un disco, el paciente a la hora y media ya está en recuperación y al día siguiente está caminando y yendo a su casa. Ya 1 mes después está saliendo a caminar, haciendo algo de ejercicio y eso es lo habitual, digamos, en una cirugía de mínima invasión. Aproximadamente 1 mes después, como usted lo menciona, puede llevar ya una vida más normal. Sí, ya para una normalidad total, usualmente le pedimos al paciente, porque vemos muchos pacientes que hacen mucho deporte, triatlonistas,
Ironman y todo esto, entonces uno tampoco puede dejarlos, porque si uno los dejara al mes, van y hacen un triatlón. Eso no es la idea, sino que el paciente, aunque esté en condiciones de hacerlo, preferimos que vaya un poco más lento y casi siempre el cuarto mes es que ya le decimos, bueno, y si va a hacer un triatlón, ya lo puede hacer, pero al mes, para, digamos, el promedio como uno, que lo que hace es una trotadita de vez en cuando y una corridita, ya al mes probablemente lo pueda estar haciendo. Imagino que eso de la mano de la terapia física. Sí, ya, digamos, nuestra especialidad es darle el soporte integral al paciente. El paciente nuestro recibe un manejo preoperatorio y postoperatorio, un seguimiento muy estricto, donde nuestro equipo ofrece el gimnasio de terapia, los fisioterapeutas y todo, digamos, en contacto con uno para que se lleve una recuperación muy adecuada. María de los Ángeles Contreras, doctor, le quiere hacer una consulta en video. Vamos a verla. Muy buenos días, me llamo María de los Ángeles Contreras, tengo 31 años. Para hacer una consulta, yo tengo espina bífida, 2 hernias y 2 desgastes en los discos. Realmente me dicen que no se puede operar porque no debo operar, pero realmente yo me quedo totalmente tiesa. Yo si busco trabajo, hago cualquier esfuerzo, lo que sea, quedo totalmente tiesa. Y los medicamentos me los pongo y siempre al día siguiente sigo igual, al mismo momento sigo igual. En ese sentido, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias, bendiciones. Gracias a usted por su consulta. Sí, para el protocolo, para un disco que nos produce dolor, que realmente ese disco no está herniado, sino lo que está es inflamado, ese disco hay un protocolo, digamos, que tenemos que ir siguiendo. No es que a todo mundo que tenga un disco un poquito inflamado le vamos a ofrecer una cirugía, ¿no? Primero ese paciente se valora, si ya recibió fisioterapia de forma muy adecuada, manejo médico, en algunos casos colocamos medicaciones en ese disco para reducir el proceso inflamatorio, que eso se hace con agujas. O sea, si ese paciente lo llevamos de la mano y vamos avanzando con él y no tenemos una forma de, digamos, de aliviarlo porque no avanza, la cirugía viene a ser una alternativa. En esos casos no es la primera opción, sino que el paciente tiene que estar de acuerdo en entrar en un plan de manejo. No hay que tomarlo a la ligera porque una cirugía puede tener complicaciones. Exacto. Y son complicaciones que hoy en día son muy bajas, pero estadísticamente, si a mí me toca caer en ese 1% de complicaciones, ya para mí no es 1%, yo soy el 100% porque me tocó a mí. O sea, Exacto. ya yo me olvido de que hay cientos de que no les tocó. Entonces, si uno va a llegar a eso, es mejor que se haya indicado muy bien y que realmente la cirugía se haya descartado cualquier otro tratamiento que no sea cirugía antes de aplicar este tipo de tratamiento, aunque sea mínima invasión, ¿verdad? Tenemos otra consulta en video de una mujer que le duele la colita. Vamos a ver. Buenos días, tengo 40 años. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un dolor perenne en la colita, en lo que llama uno la colita, en las vértebras de abajo. A mí lo que me indican es que yo tengo comprimidas esas vértebras. Me dijeron que yo podía ser candidata para que me operaran, pero no, sin embargo no me han dado cita todavía. Tengo la cita hasta el otro año para verificar si soy candidata. Si me mandan a hacer terapias de ejercicios o de movimientos con las piernas y más como para fortalecer la columna. No sé si yo sería candidata, digamos, si usted puede ver bien la imagen, a una operación. Debido a que el dolor siempre es un dolor bastante crónico. Gracias. ¿A qué se le llama la colita, doctor? La colita la gente la llama como, digamos, de L5, que es la última vértebra lumbar, y lo que es el sacro, digamos, como esa transición. Esto que vimos en las imágenes de la paciente es una resonancia magnética. Algunas imágenes con estas es muy difícil darle un diagnóstico completo, ¿verdad? Claro. Pero tiene algunos datos, por lo menos en el último corte que colocó, de discopatía. Discopatía se llama el proceso inflamatorio que a veces se vuelve crónico en alguno de nuestros discos. Entonces ese disco, yo se lo digo al paciente como compararlo con alguien que tiene la rodilla muy inflamada. Lo que pasa es que la rodilla es una zona del cuerpo que usted ve. Entonces tú ves su rodilla inflamada, usted la cuida, no la mueve, le pone hielo, pero usted ve su rodilla inflamada y usted ve lo que está sucediendo. Con la columna no, la columna la tenemos muy profundo en nuestro cuerpo y si un disco se inflama no lo vemos, pero sí lo sentimos. Entonces es muy difícil decirle a usted no mueva en la columna. La rodilla usted se pone una férula y la mantiene sin movilización y le va bien. Con la columna no, porque usted se sienta, se levanta, hace su vida diaria y por más que nos pongamos una faja, jamás se logra el 100% de inmovilización de ese disco. Por eso es que estos discos siguen inflamados.
Los pacientes toman un poco de tratamiento, a veces sí, a veces no. La terapia les ayuda, pero no al 100%. Y hacemos algún bloqueo, le ponemos un medicamento para desinflamarlo, pero a los meses regresó el dolor. Entonces ahí es cuando le decimos al paciente, ok, usted es candidato para realizar quitar ese disco que está ya dañado y que no va a mejorar y poner un implante o una prótesis que sustituya ese disco y le haga al paciente recuperar su calidad de vida. Sobre todo en el paciente entre más joven, uno trata de tomar decisiones un poco más radicales más pronto para que su calidad de vida no se altere y tampoco genere adicción. Una persona que empieza a tener muchos dolores empieza a probar de todo. Entonces cuando se da cuenta ya tiene medicamentos psicotrópicos y esto, que lo que hacen es un alivio temporal y después quedan con una adicción. Entonces uno trata de esos pacientes a veces ser más radical y ofrecer el tipo de cirugía que pueda evitar que siga por ese camino. Sus recomendaciones finales, doctor. Primero, cuidar nuestra columna vertebral, hacer ejercicio diario, evitar sobrecarga. Trabajemos en los gimnasios con gente apropiada, fisioterapeutas, entrenadores personales adecuados. No nos expongamos a ejercicio de alto impacto si no estamos bien preparados para eso. Cuidamos postura en nuestros trabajos. Tenemos que tener adecuados sillas, soportes. Hoy en día con lo que es los teléfonos, esto de estar agachado todo el día empieza a dañar nuestra columna cervical. O sea, tenemos que cambiar estilos de vida. Y para eso existen profesionales que nos ayudan, fisioterapeutas, entrenadores personales. En nuestro caso ya para ver lesiones un poco más avanzadas. Pero en esto es prevención. Una vez que aplicamos toda la prevención y no fue posible porque ya nuestro cuerpo tiene una lesión, si ese dolor es persistente, consultemos de forma temprana. No esperemos a que las cosas se compliquen un poco más. Muchísimas gracias, doctor, mucho gusto, por esas recomendaciones y por evacuar todas las dudas de nuestros televidentes. Si usted desea contactarlo, le voy a pasar el número de teléfono, es el 2271-0749, está apareciendo en pantalla y él es el doctor Edgar Jiménez. Buen día, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.